cómo cocinar con garbanzos en lugar de carne. Hoy te voy a compartir 3 de mis recetas favoritas para que puedas sorprender cocinando sin carne usando garbanzos, que son súper deliciosos, son un súper alimento rico en proteínas. Para preparar esta deliciosa tarta sin gluten, esta tarta de vegetales súper deliciosa, vamos a usar un pimiento rojo, una cebolla y una zanahoria. Vamos a picarlos así en forma alargada. También vamos a usar calabacín, 2 calabacines pequeños. Cortamos todo y en una sartén calentamos un poco de aceite de oliva extra virgen. Colocamos los pimientos y la cebolla primero y después la zanahoria. Dejamos más o menos 10 minutos de cocción. Apagamos el fuego y agregamos el calabacín y reservamos. Vamos a hacer la masa. Para la masa vamos a usar una taza de garbanzos cocidos y media taza del agua de la cocción de los garbanzos. Una cucharadita de orégano, sal y los condimentos que te gusten. Vamos a procesar hasta que nos quede una consistencia como esta, así cremosa. Y vamos a agregar harina de arroz. Te cuento que puedes usar harina de arroz o harina de avena, cualquiera de las dos va a funcionar súper bien en esta receta. Y vamos a armar la masa con la mano, van a ver qué linda que va a quedar esta masa. Les cuento que con esta masa también pueden hacer galletas saladas o galletas dulces. Una vez que tenemos la masa lista, la dejamos descansar por 10 o 15 minutos. Este es el molde que voy a usar. Le voy a colocar un poco de aceite de oliva extra virgen y voy a extender la masa suavemente. Voy a llevar la masa hasta los bordes. Y si te está gustando la receta, no te olvides de dejar un me gusta y suscribirte al canal para más recetas como esta. Si te hace falta, ayúdate con una cuchara para hacer las terminaciones. Voy a cocinar primero la masa en el horno a 180 grados Celsius. El horno está precalentado. Lo voy a cocinar por aproximadamente 10 minutos. Y mientras se cocina, voy a hacer una salsa bechamel rapidísima. Tengo una taza de mandioca cocida, o podés usar papa cocida o boniato cocido, lo que prefieras. Y voy a colocar leche vegetal, una taza y media de leche vegetal, sal, nuez moscada, pimienta negra o pimienta blanca y licuamos hasta que se integren los sabores. Contame desde qué lugar estás mirando el video. Una vez que está listo, vamos a colocarlo en una olla y vamos a cocinar. Vamos a cocinar por aproximadamente 15 minutos, cuidando que no se queme, revolviendo. Ustedes van a ver que va a comenzar a espesar. En ese momento apagan el fuego y vamos a colocar la salsa bechamel junto con los vegetales. Y ya tenemos listo el relleno. La masa está lista, pasaron 10 minutos. Vamos a colocar el relleno dentro de la masa y vamos a cocinar por aproximadamente entre 15 y 20 minutos más, también a 180 grados Celsius. Mirá qué bien que se ve esta tarta, no te imaginas lo rica que es. La masa es increíble, el relleno. Podés decorarla. Yo le puse un poco de cilantro, aceite de oliva extra virgen y un poco de pimentón dulce por arriba. Queda increíble. La podés guardar por hasta 3 días en el refrigerador, la podés congelar. Realmente es deliciosa. Probá esta receta y cuando la pruebes, contame en los comentarios cómo te quedó. Deliciosas croquetas de garbanzo. Vamos a usar 2 dientes de ajo, un pimiento rojo, lo picamos bien chiquitito, reservamos y vamos a usar también algo verde. En este caso voy a usar cebolla de verdeo, que da mucho sabor a las preparaciones. Voy a picarla bien chiquitita, más o menos voy a usar 4 cucharadas de cebolla de verdeo picadita y una batata camote o boniato pequeño. Lo voy a pelar, lo voy a cortar y lo voy a cocinar en una olla con agua hasta que esté tiernito. En otra olla voy a colocar un poco de aceite
y voy a cocinar el ajo y el pimiento hasta que estén tiernitos y voy a agregar los condimentos. Estoy usando pimentón dulce, sal, ajo, cebolla y perejil seco. Esto le da mucho sabor, es para las croquetas, para que queden más sabrosas nuestras croquetas de garbanzo. Apagamos el fuego y sumamos la cebolla de verdeo. Mezclamos bien, esta es la base del sabor de las croquetas. Podés sumar el condimento que te guste en esta parte. Ahora tenemos la batata que ya está cocida, en total media taza de batata cocida. También te cuento que puedes usar papa, puedes usar yuca o puedes usar iñame. Lo que tengas en tu refrigerador va a quedar bien. La idea es que este ingrediente nos dé cremosidad para las croquetas. Vamos a colocarla con los otros ingredientes, vamos a incorporar bien y vamos a usar, por supuesto, garbanzos. En total voy a usar una taza de garbanzo y no voy a usar la procesadora porque los garbanzos están súper tiernitos, así que voy a con un tenedor pisar simplemente. Aprovecho para retirarles la piel ya que está saliendo sola. Y voy a hacer un puré de garbanzo, no hace falta que quede muy pisado, un poquito así trituradito está bien. Y vamos a sumar con el resto de los ingredientes. No se imaginan lo rica que quedan estas croquetas, tienen que probar esta combinación de sabores. Ahora mezclamos y vamos a agregar alguna harina para rebozar. Harina para rebozar puede ser la que uses habitualmente. Yo estoy usando harina de mandioca o yuca tostada, que es la que uso habitualmente para rebozar. También puedes usar avena molida, puedes usar semillas molidas. Lo que uses habitualmente está bien. Incorporamos, esto le va a dar un toque crocante a las croquetas y vamos a armarlas. Yo te cuento que como las voy a cocinar al horno, les voy a dar una forma así circular. Las voy a hacer pequeñas y le voy a dar una forma circular. Pero le podés dar la forma que más te guste. Las podés hacer tipo bolita, las podés hacer cilíndricas, las podés hacer de cualquier forma. Voy a armar así como una bola y ahora voy a ir tomando partes con una cuchara. Y simplemente así las voy armando. Miren qué lindas que quedan. Son muy lindas, además de ser muy ricas. Bueno, ¿cómo vamos a cocinarlas? Ya estoy calentando el horno. El horno tiene que estar caliente. Las cocinamos a 180 grados Celsius por aproximadamente 10 minutitos de cada lado. 10 minutos de cada lado, que no se pasen. Y miren la pinta que tienen, qué lindas que se ven. Son ideales para comer en cualquier momento del día. Les voy a mostrar cómo quedaron por dentro. Esto es una delicia. Tienen que probar esta receta, la pueden acompañar. Yo la estoy acompañando acá con mayonesa, una mayonesa riquísima. Les voy a dejar la receta de esta mayonesa en el primer comentario. Para preparar esta deliciosa ensalada de garbanzos, lo primero que vamos a hacer es colocar en una sartén 4 cucharadas de semillas de sésamo. Vamos a tostarlas para potenciar el sabor de las semillas de sésamo. Las vamos a dorar, más o menos son 5 minutos. Quédate cerca, tené cuidado que no se quemen. Y te cuento que en lugar de semillas de sésamo, también puedes usar semillas de girasol o semillas de calabaza. Una vez que tenés doradas las semillas, las reservás. Y vamos a usar un calabacín. El calabacín es ideal para hacer ensaladas. Está buenísimo porque se integra muy bien, tiene un sabor suave. Lo podés cortar en cubitos pequeños como lo voy a cortar yo. O también lo podés sumar rallado a todas tus ensaladas. También voy a usar cebolla. Tengo media cebolla morada, podés usar cebolla morada o cebolla blanca, la que prefieras. Y vamos a cortar todas las verduras bien chiquititas para que los sabores se integren mejor. Y vamos a usar pimiento rojo, medio pimiento rojo. Puedes usar pimiento rojo, amarillo, verde, el que prefieras. Vamos a rallar zanahoria, media zanahoria, o podés usar remolacha o betabel. También funciona muy bien en esta receta.
Y por supuesto algo verde. Yo voy a usar cilantro, que me encanta el cilantro. Podés usar cilantro, perejil, podés usar albahaca fresca, lo que tengas. Y unos tomates. Yo tengo estos tomates en el refrigerador, podés usar cualquier tipo de tomate. Vamos a sumar ahora jugo de limón. Vamos a usar jugo de medio limón. Y en un recipiente vamos a colocar 2 tazas de garbanzos cocidos. Te cuento que puedes hacer esta ensalada con garbanzos, con lentejas o con frijoles. Queda fantástica. Ahora vamos a sumar todas las verduras que picamos y vamos a agregar el jugo de limón. Puedes usar vinagre también si te gusta. El jugo de limón le da un toque fresco a la ensalada que está muy bueno. También podés sumar aceite de oliva. Yo le voy a poner un poco de pimienta, un mix de pimientas que tengo, que es pimienta negra, pimienta blanca y pimienta verde. La pimienta queda bárbara también. Y vamos a agregar un poco de sal y vamos a sumar, por supuesto, las semillas que hacen la diferencia. Las semillas las puedes poner molidas si lo preferís. Queda muy bien. Muchas gracias por asistir el video y te recuerdo que el detalle de todos los ingredientes va a estar aquí abajo en la cajita de la descripción. Y si tenés alguna duda o querés hacer alguna sugerencia, me la podés dejar en los comentarios. Y si te gusta el contenido que comparto en el canal y querés apoyarme para que pueda seguir creando más contenido, te invito a hacerte miembro apoyador del canal Recetas de Gris tocando el botón aquí abajo Unirse. Y nos vemos en la próxima receta. Y disfruta esta ensalada. Cuando la prepares, contame en los comentarios cómo te quedó. No te pierdas de probar esta receta.